Chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a nuestra quinta TweetCam. Esta vez contamos con la presencia de Norman Wright, que es candidato a la presidencia por ruptura de los 25. Bienvenido, Norman. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Norman va a hacer una presentación y empezamos con las preguntas. Espero que se conecten y formulen sus preguntas. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un honor poder estar acá. Mil disculpas por la hora de inicio de esta TweetCam, sino que las distancias en la ciudad a veces se complican por el tráfico, pero también por las propias distancias. Veníamos terminando una entrevista en CN Plus y venir desde Eloy Alfaro hasta acá al sector de la Colón fue un poco complicado. Me preguntabas que quién soy yo. Entonces yo soy Norman Wright, tengo mi profesión, es doctor en jurisprudencia. Desde hace 20 años he trabajado fuertemente con organizaciones campesinas, indígenas, colectivos urbanos, de mujeres, de jóvenes, niños y niñas, en el eje del fortalecimiento organizacional, la defensa de los derechos humanos y la construcción de estrategias para la incidencia en políticas públicas que respondan más a la defensa de sus derechos y a generar condiciones de vida mucho más dignas. He sido también asesor en la función pública en distintos momentos de mi vida, a nivel legislativo, a nivel ministerial, con un fuerte componente en el tema ambiental y en el tema de derechos humanos. He trabajado también como periodista. Fui editor de política en un diario de circulación nacional en el año 98 más o menos. He estado también vinculado a la docencia universitaria. He trabajado mucho en el sector académico, he sido profesor universitario de Derecho Constitucional, de temas ambientales también, lo que tiene que ver con teoría del Estado, ciencias políticas. Eso lo he hecho en la Universidad de San Francisco de Quito y también en la Universidad de las Américas y también en universidades públicas en sistemas de posgrado y maestrías. Así que eso es parte de lo que ha sido mi vida y desde el año 2008 participé como asambleísta constituyente en la Mesa 7 de Régimen de Desarrollo y luego hasta noviembre del año pasado, durante 3 años y medio, fui concejal de Quito y fui el primer hombre que fui presidente de la Comisión de Equidad y Género, así que es súper interesante también y bueno, eso es parte de lo que ha sido mi trabajo. ¿Y cómo un joven como tú defines a la política? Yo creo que la política es una herramienta y debe ser una herramienta que vaya construyendo un nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? La posibilidad cierta de construir acuerdos de vida en común, donde se reconozcan derechos, donde se generen condiciones de dignidad para todos y todas, y es una forma también de transformación de relaciones de poder injustas, abusivas y autoritarias que se dan en la vida en general. Entonces yo veo que la política es una herramienta de la construcción de esa comunidad donde todos deberíamos sentirnos parte y en la cual debemos aportar lo mejor de nosotros sobre esos temas que son de interés para todos. ¿Tú crees que los jóvenes y las jóvenes del Ecuador participan activamente en política? Yo creo que sí. Lo que no están haciendo posiblemente es estar involucrados en las formas tradicionales de ejercicio de la política, pero los jóvenes, por ejemplo, suelen ser, porque así hemos sido, quienes hemos pasado también por los 14, 15, 16 años y demás. Ahora tenemos 43, pero igual seguimos absolutamente convencidos de la energía y la pasión de la juventud. Y los jóvenes siempre buscan unirse con más gente, con más jóvenes, hacer proyectos, sacar adelante cosas. Y a veces tanto desde las organizaciones juveniles, sean estas deportivas, culturales, artísticas, de generación de cualquier tipo de actividad, tienen una idea de colectivo y tienen una idea de su sociedad y la quieren transformar. Y eso ya es hacer política, no necesariamente partidista, con una bandera, militando en un partido. Hay jóvenes que también hacen eso y es absolutamente válido. Pero también el resto de cosas también es parte de una idea de construcción de una comunidad, de algo que te vincula, con lo cual te sientes cercano y la que quisieras transformar para generar más libertad, más igualdad. Entonces yo creo que los jóvenes sí tienen al menos esa necesidad y esa idea, ¿no? ¿Por qué decidiste lanzarte como candidato a la presidencia de la República? Primero porque
era necesario que el movimiento Ruptura, como movimiento político nacional, tenga un liderazgo importante hacia la lista nacional, y además porque estoy convencido de que asumiendo este reto puedo lograr transformaciones en el Ecuador, y creo que mi discurso, lo que yo pienso sobre la democracia, la idea de la no discriminación, el respeto hacia las personas, el trabajar profundamente por que la política sea una herramienta de defensa de los derechos humanos, son cosas que van a permitir que desde la Presidencia de la República podamos liderar un cambio trabajando con la gente y generando un liderazgo colectivo de transformación de la vida de las personas. Entonces, es un tema que tiene que ver con el tema organizativo fuerte, pero también con el hecho de que mi experiencia, lo que he trabajado, me da la posibilidad de mi accionar en el campo de la política y en el ejercicio del trabajo previo que he tenido en distintas áreas del trabajo con la gente, con los ciudadanos de todos los días, me dan los elementos y la fortaleza para poder liderar un proceso de transformación profunda en el país, mucho más democrático, menos autoritario y centrado sobre todo en aquellos que más lo necesitan. Tenemos una pregunta que nos envió una chica a través de nuestra red en Facebook, se llama Alexandra Sánchez, y ella te pregunta: ¿qué harías para que los compatriotas que están en el extranjero regresen al país? ¿Cómo les ayudarías para que ellos vuelvan al Ecuador? Primero, habría que ser respetuoso de la decisión que asumieron, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que decidió irse y a lo mejor no todos quieren regresar. A lo mejor muchos están ya contentos allá. No es que se hayan olvidado del país, porque no lo creo, porque hasta ahora siguen enviando recursos, siguen enviando remesas, y sin embargo habría que primero preguntarles y estar abierto a reconocer esa opción, ¿no? Pero lo importante es darles la opción, eso sí coincidimos, es decir, que si ellos quieren regresar, que aquí les podamos recibir con las puertas abiertas y que aquí puedan llevar adelante también sus sueños de realización personal y de su comunidad y de su familia. Hay que generar condiciones económicas, y para eso es importante una relación cercana con aquellos países en donde el Ecuador tiene más ecuatorianos. ¿Por qué? Porque eso te permite establecer líneas de acuerdo para que también esas personas, cuando decidan regresar, todo ese esfuerzo económico que tuvieron allá pueda generar un proceso de transición también hacia acá, ¿no? Es decir, que parte de lo que ellos generaron allá y producieron también puedan retornar a su país de origen, y por eso hay que tener un nivel de comunicación importante. También hay que tener un nivel de comunicación importante para fortalecer los procesos de capacitación, formación, estudio de los que están allá, porque eso también les ayuda a ellos a estar en mejores condiciones, y a la vez en su vinculación con las familias que están acá, también hay que estrechar esos vínculos familiares para generar las posibilidades del encuentro de las familias. Yo creo que es otra de las estrategias claves. Entonces, en ese sentido, estaríamos nosotros interesados en fomentar esas condiciones y ese ambiente adecuado, fortaleciendo las relaciones con los países en los cuales hay más ecuatorianos para generar ese vínculo, de una política también de encuentro familiar, que es muy importante, pero además, cuando quieran regresar, también que tengamos este canal que además permita que todo ese aprendizaje que ellos tuvieron allá pueda tener una vinculación económica de oportunidades reales acá, para que generen su proceso productivo, su independencia económica. No olvidemos que ellos dejaron el país porque no tenían oportunidades. ¿Por qué van a regresar a un lugar que no les ofrece también opciones distintas a las que dejaron cuando decidieron el Ecuador? Entonces, decidieron dejar el Ecuador. Entonces, es lo que creo que hay que trabajar conjuntamente, y para eso hay que tener un canal de comunicación tanto con las familias que se quedaron como los que están allá, y en fomentar ese esfuerzo económico hacia un emprendimiento productivo. Otra cosa también, ¿cuáles crees que son los principales problemas que aquejan a los jóvenes del Ecuador? Yo creo que uno de los más importantes tiene que ver con el tema de que no se comprende todavía el tema joven. Es decir, no hay una claridad de qué hacer con los jóvenes como política pública, ¿no? Ya desde el nombre que se les pone de adolescentes ya entran con un tema así de falta de comprensión. O sea, es decir, hay una percepción de que hay un momento de la juventud que más que aporte es problema, y creo yo que eso tiene que ser transformado. Entonces, uno de los principales problemas es que no hay una comprensión social de cómo abordar ese periodo de tu vida, que no sea aquel de cómo hacemos para que sobrevivas y más o menos pronto te vuelvas adulto,
¿no? Y superas esta condición, entre comillas, de la edad del burro, ¿no? que es la forma como le entras al tema de la juventud. Como un problema. Yo creo que le ven como un problema, no sabes qué hacer. O sea, y tanto es así que en el diseño de las ciudades no estás pensando en el diseño del país. Y cuando hablo de diseño del país, estoy hablando también de diseño de la ciudad, por eso toco el tema. A mí me han dicho, pucha, pero usted está hablando, y usted va a presidente, no va a alcalde. Y yo les digo, ¿y cómo no va a hablar sobre la ciudad si el 70% de la población del Ecuador está viviendo en el mundo urbano? Entonces, ¿cómo puedo hablar de política nacional si no toco la realidad del Ecuador? Y yo pienso, porque es desde los territorios donde construir las ciudades. O sea, la política nacional no es algo abstracto, sino que está sentado en algún lugar. La gente vive en un barrio, en una comunidad, en donde sea, en una parroquia. Entonces tienes que construir un diseño de ciudad, una construcción de diseño participativo, además que recoge esa percepción de los jóvenes, donde los jóvenes tengan un lugar, tengan un espacio donde puedan realizarse, disfrutar, descansar, divertirse, tener acceso al entretenimiento, al placer de poder disfrutar un tiempo en paz con su gente. Creo que eso es lo básico que toda gente aspira. Y ahí hay una falta de comprensión clara de la necesidad de la construcción de eso. Y además de la construcción participativa. No es que mañana te ponga una pista de skate o una de BMX en algún lugar, porque a veces ha sucedido que a veces lo pones y los saltos están mal hechos. Entonces ni siquiera usan, y como mismo saben hacer los usuarios, nos caemos, porque nadie nos preguntó si es que había que poner el peralte de tal manera o si el salto debía ser. Se le puso a alguien de alguna empresa pública de que hacían de ser los saltos, y cuando ni siquiera les pueden usar para lo que están hechos, porque realmente no están pensados y construidos con la gente. Y yo creo que si construyes eso con la gente, eso permite además darle un valor importante de ese espacio público de encuentro, ¿no? y para los jóvenes, y darles opciones para el ejercicio de su creatividad. Porque si tú construyes conjuntamente con alguien algo que sabes que va a ser utilizado, esa persona lo cuida, porque sabe que es el espacio donde él también se realiza, disfruta, se encuentra, construye comunidad, que es para lo que realmente sirven las ciudades, donde deberían servir. Entonces, yo pienso que eso hay que trabajar fuertemente, y yo creo que en el tema de juventud, creo que es el problema más serio. De ahí, la juventud tiene vulnerabilidades, un montón de cosas. Yo no creo en esto, que el problema de los jóvenes es de que están teniendo relaciones sexuales, están embarazados. O el problema de los jóvenes es de que usan drogas o están chupando demasiado. O sea, son más vulnerables a estas circunstancias, sí, pero no es el problema de los jóvenes, ¿no? O sea, porque si abarcamos la problemática de la juventud desde esa perspectiva, entonces no estamos pensando también en el otro, que realmente ese sí es el problema, que desde el Estado, desde los gobiernos locales, desde la sociedad, con los jóvenes nadie sabe por dónde le entra el agua al coco. Entonces yo creo que para eso hay que conversar con ellos y tener política pública. Creo yo que hay vulnerabilidades que son complejas. Creo que al hecho de ser, por ejemplo, una mujer joven, no, es una vulnerabilidad compleja en el país, donde tienes niveles de violencia tan altos y niveles de abuso sexual tan importantes. Entonces tienes que ir generando condiciones de seguridad para ellas también. Pienso que un niño, una niña, un adolescente es más vulnerable a que pueda ser sujeto de manipulación o de venta de sueños irrealizables que terminan siendo situaciones de explotación y trata. Sí, yo creo que sí. También creo que hay vulnerabilidad ahí, pero justamente porque no se abarca los problemas y no se los habla con tranquilidad. En los colegios, en las comunidades, uno debería llegar y decir, mira, estas cosas pasan, esto sucede, tienes que estar pilas. Si alguien te viene a decir que te lleva a Walt Disney 3 meses y te va a pagar todos los gastos, si es que vos te vienes a tomar fotos, ¿no? Porque dices que eres guapo o eres guapa, entonces están en una campaña promocional de escoger el rostro Disney, y vos vas a hacer eso y de repente te vas de viaje y luego te roban el pasaporte y nunca más regresas. Entonces tienes que saber eso y tienes que estar pilas por ti y por tus compañeros y compañeras. Entonces eso es parte de ir un poco cachando de que eres parte de algo mucho más grande. Igualmente con el tema de la sexualidad, pues no hay información, o a veces todavía hay algunos mitos que están presentes, ¿no? Yo me mataba de la risa pero también así con ironía y con preocupación. Le escuchaba los temas de embarazo adolescente, por ejemplo, y veía que los testimonios eran solamente de mujeres. Nadie hablaba de los papás, de los guaguas. Parecería que era acto de generación espontánea. Y ahí hay un papá. En los casos en que ha habido por lo menos relación consensuada, hay una pareja, ¿no? Momentánea o estable,
pero que del cual nunca se habla. Y también hay papás en los casos en que estas situaciones de embarazo han tenido una relación directa con abuso sexual por parte de quienes deberían cariño, respeto y consideración y protección. Entonces yo pienso que esa problemática hay que tratarla con esa claridad, sobre todo con los jóvenes, los hombres. Es interesante cuando las mujeres jóvenes dan los testimonios, ¿no? Dicen, yo sí sé de los métodos anticonceptivos, sí nos han dado unas clases de eso, pero mi novio no le gusta el condón, dice que tiene demasiado grande o que no siente nada. Entonces, claro, si vos vas a construir un diálogo de salud sexual y reproductiva con los jóvenes, por lo menos tienes que meterte también a tratar esta desconstrucción de estos mitos que existen alrededor de un montón de cosas y hacerlo con claridad y transparencia. Yo creo que ahí estoy revelando algunos, me las he topado tangencialmente, los que dicen que son los problemas de la juventud, pero no lo he abordado como problemas de la juventud, lo he tratado como vulnerabilidades, por falta de información, por falta de conocimiento, por pensar que la juventud es un problema en sí, y no por abordándolo como la necesidad de seres humanos que necesitan información, transparencia, discusión, claridad, protección de la sociedad, ¿no? Yo creo que hay una frase muy chévere de una serie, de una película que se llama El jardinero, de un libro que decía que las plantas jóvenes crecen mejor si se les acompaña o si se les ayuda. Y creo que es verdad. Cuando uno tiene hijos, o sea, el guagua le es libre, pero cuando está aprendiendo a caminar, ¿no es cierto? No es que le prohíbas hacer las cosas, sino que estás atrás chequeando que no se caiga, que no se vaya al hueco, que no se vaya a darse contra un vidrio. Pero el pelado tiene que correr y caminar solo, porque al final para eso es la vida. Y yo pienso que eso es mucho de una preocupación social, no solamente familiar, comunitaria, que merece una política pública. Tú hablabas de un tema también polémico de salud sexual y reproductiva. Hablando sobre eso, ¿qué opinas sobre la legalización del aborto? Mira, yo creo que hay que entrar al problema desde otro punto de vista. Porque yo creo que lo han puesto de manera muy... ¿cuál sería la palabra exacta? Muy manipuladora el tema de la legalización y que es pro aborto y pro abortos y en contra de pro vida, etc. Yo creo que el problema es en el Ecuador cómo tú trabajas previamente para ir trabajando en las causas reales de las condiciones que generan en su momento que haya mujeres que decidan interrumpir el embarazo, ¿no? Para empezar. Dos, me parece absolutamente complicado, porque es más, se ha dicho hasta que en la Asamblea Nacional se está impulsando una ley para impulsar y legalizar el aborto, ¿no es así? El aborto está prohibido en la legislación penal, y además entiendo yo que va a estar prohibido en la legislación penal, pero lo que se está queriendo es generar causales, o no sé si a los chicos ya saben, posiblemente saben, ¿no? En el Ecuador existen dos razones por las cuales una persona no va presa, o no le tiene una sanción por haberse realizado un aborto. Cuando esté en riesgo la vida de la madre, es que es un código vigente desde hace 70 años atrás, o 100 si no es más, en sociedades mucho más conservadoras que las actuales. Cuando esté en riesgo la vida de la madre, o cuando el embarazo ha sido fruto de violación a mujer de mente o idiota. Eso dice el código actual penal, de mente o idiota. Atrás de eso existe la idea de que no ha habido un acto de voluntad de la mujer, ¿no es cierto?, en la decisión de esa relación. ¿Sí? Porque al ser de mente o idiota, que es horrible las palabras que se usan, pero al ser de mente o idiota se supone que no es dueña de su voluntad y no tiene conciencia. Entonces que no tiene, o sea, que ha habido un abuso de alguien que ha aprovechado el hecho de que esa persona no es dueña de su voluntad para abusar sexualmente de ella. Y por lo tanto no hay derecho de que, o tiene la posibilidad, si es el caso de alguien, además ni siquiera ella, tomar por ella la decisión de la interrupción del embarazo. ¿Y qué recuerdos tú plantearías a ese? Entonces, esta es mi reflexión para un poco explicar mi posición sobre esto. Yo creo que eso debe ser en su momento trasladado a cualquier tipo de acto violento, de violación. Por lo menos, yo creo que es así. Creo que con los índices de violencia sexual que existen, lo que yo creo es que eso va a permitir esto, que es muy importante que la gente entienda. Que una persona que ha sido violentada brutalmente, se la obliga a tener relaciones sexuales contra su voluntad, si toma la decisión de interrumpir el embarazo, no vaya presa, pues. Que no le estemos culpando o generándole un sufrimiento adicional por el hecho cierto de que se ve en una situación de estas características.
Creo que es muy importante que se tome en cuenta y que se vea con claridad. Esto creo que es, porque nadie va a promocionar el aborto como si fuera método anticonceptivo. Claro. Una de las decisiones, me parece a mí, más difíciles que una mujer tiene que asumir en algún momento. Y además hay que, si es que se da el caso, a veces hay mujeres que han tenido que abortar y no han tenido hijos. Pero si es que no, si les practican de una manera irresponsable, le pueden matar. Y adicionalmente podría estar poniendo en riesgo su posibilidad de ser madre después, si así lo decide. Pero sobre todo entender que el rol de la mujer, no solamente por el hecho de tener las características biológicas para hacerlo, es el de ser madre. Ser madre es una opción, no es una obligación, no viene así como algo que viene impuesto. Creo que esto es muy importante y eso es construir una visión desde el Estado laico. Andrés Cuadrado pregunta, hoy en día el metro cuadrado de vivienda en Quito va rumbo a lo inalcanzable. ¿Qué propones en el tema de vivienda para jóvenes y cómo lo harías? Mira, nosotros estamos proponiendo que lo básico es viabilizar el hecho de que los jóvenes tengan acceso a empleo, a la generación de un ingreso. Yo propongo, y hemos puesto con una propuesta de ruptura, el contrato de aprendizaje para jóvenes. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, primero que puedan acabar el bachillerato, es decir, un contrato que vaya desde los 18 a los 25 años de edad y ojalá desde los 16, porque es la edad en la cual ya puedes trabajar, pero que te permitan trabajar y estudiar. Y para eso hay que tener una reforma a la legislación actual. Y además que esta figura te permita premiar aquel sector productivo, pienso sobre todo en los medianos y pequeños, también en los grandes, pero sobre todo en el sector mediano y pequeño, a nivel de pequeña y mediana empresa, que tú puedas cubrir el 11% del porcentaje, que es lo que le pone el patrono en el tema de seguridad social, que tengas cobertura, y además que puedas tener, por lo menos, si ese trabajo te da capacitación, estabilidad y una formación constante y articularse un plan nacional de capacitación, que puedas tú cubrir al menos el 30% del salario mínimo vital. De esa manera generas una política de generación real de empleo juvenil, vinculado al hecho de que puedas seguir estudiando, pero que te sigas formando y teniendo una opción. Al tener ya un ingreso, debemos establecer unos criterios que permitan que ese ingreso te ayude a ti a ir accediendo a un sistema de crédito vinculado también. Si ya tienes la cobertura de seguridad social, ya tienes el derecho de acceder a un crédito para vivienda. Eso es muy importante. Entonces, por lo tanto, generar una política pública que te dé a vos esa cobertura de la parte, primero una generación de empleo y por otro lado una parte de cobertura del aporte patronal, ya estás en condiciones para pedir un crédito para vivienda en el monto que sea factible y quizás buscando algunas variaciones que te den opciones también para financiar con eso esquemas quizás de un trato preferencial si eres joven. Ahorita los jóvenes no acceden a crédito en ninguna clase, así de claro, es decir, inclusive jóvenes profesionales. He conocido así abogados graduados con trabajo estable que por ejemplo ganan ponte unos $1.300, $1.500, no pueden sacar una tarjeta de crédito, ¿no? Quizás en el sistema cooperativo funcione mejor y a lo mejor habría que ir construyendo productos financieros enfocados también en jóvenes dependiendo de sus distintos niveles de ingreso, que estén articulados a las posibilidades de vivienda. Pienso yo que eso es parte de algo que se articula directamente con la propuesta que tenemos de este contrato de aprendizaje para jóvenes entre 18 y 25 años de edad. Bueno, respondimos a una pregunta justo de Verónica López que mencionaba el tema del empleo para jóvenes. Y otro tema que surgió en nuestras plataformas como sugerencia de pregunta y de inquietud para los jóvenes es la educación superior. ¿Qué plantearías tú para que los jóvenes tengan facilidad para acceder a una educación superior que sea además de calidad? Son los temas más complejos porque yo soy partidario de una reforma universitaria que se conecte con los 13 primeros años anteriores. Es decir, si es que ya no lo logró hacerlo con los 6 primeros, los 7 primeros, por lo menos los 6 últimos. Porque ya hemos vivido 6 años donde varias promociones han tratado, y sobre todo estas 2 últimas, de dar exámenes de ingreso y no les ha ido tan bien. Entonces hay que profundizar el proceso de nivelación y yo creo que el Estado no puede dejar suelto las cosas todavía. Porque a lo mejor si ahorita no ingresa a la universidad, digamos que alguien podría tener la posibilidad también de volver a rendir los exámenes varias veces, intentando ingresar. Entonces debería haber un proceso de nivelación que sea mucho más profundo, que tome en cuenta el vacío que se está mostrando de los 13 años anteriores. Por eso yo creo que una política de reforma universitaria debe estar mucho más conectada y hablada con lo que sucede
Pero yo digo, el CNSI debería hablar más con el Ministerio de Educación, así de claro. O sea, no hay forma. Y también los CONEAS y bueno, todo lo que hay ya, hay varios organismos que están metidos en esto. Debería hablar mucho más con el Ministerio de Educación, porque ahí yo creo que hay que profundizar. Uno, la formación del maestro para que sea el facilitador del proceso educativo, que potencie las capacidades creativas de la gente. Pues. No maestros porque de nada sirve que te entreguen una laptop o un iPad, ¿no es cierto? Cuando vas a entrar vos al vago.com y te bajas la monografía. Si lo que necesitas vos es coger toda esa información para procesarla y generar algo nuevo, tu propuesta, ¿no es cierto? Y nadie te dice que ni siquiera copies, solamente tienes que poner comillas y la cita y el número de la página para que no sea tomado como plagio. Pero para enseñarte eso tienes que tener un maestro que no haga lo mismo, sino que tenga la posibilidad de enseñarte cómo hacer para escribir. Primero leer y entender lo que lees. Dos, escribir y que puedas presentar vos algo por escrito que la gente entienda lo que estás queriendo decir y que tenga una lógica. Y además desarrollar un nivel de abstracción tuyo que te permita manejar unos conceptos claros de lógica matemática que a la larga te den elementos para poder también manejar la tecnología. Si además de eso generas un proceso de formación ciudadana profunda, de valores democráticos, de medios no violentos de solución de conflictos y generas pertenencia a la comunidad, te prometo que el Ecuador estaría ya en el siglo XXV, ¿no? Eso es realmente el cambio profundo. Y además tienes que tener un plan nacional de nutrición en el cual permitas a los niños y niñas que coman bien de 0 a 5 años y que sigan comiendo bien después. Y yo creo que eso al Estado le interesa mucho, porque podría ser una interesante iniciativa para recoger toda la soberanía alimentaria del país y garantizar seguridad alimentaria con la diversidad que existe. Cuando tú vas por la Sierra Centro, y esto se repite también en la Amazonía y en la costa, los niños y niñas están reemplazando su dieta rica de nutrientes, ¿no? Estoy pensando en el haba, la quinoa, la papa y el maíz, por fideo y cola. Entonces tienes problemas de nutrición bien graves, sobre todo en las zonas rurales. Y la gente siembra eso, pero no está dándole comer eso a sus hijos, que es otro de los problemas que hay. Entonces tú tienes que transformar eso profundamente y radicalmente, porque solamente de esa manera estás generando posibilidades de igualdad de oportunidad. Entonces yo creo que salud y educación van de la mano. Y mientras tanto hay que fortalecer el proceso de nivelación, realmente con los instrumentos y herramientas que le permitan a la gente tener una segunda oportunidad real de opciones de poder ingresar. Y también ir abriendo las opciones para que haya alternativas frente a la imposibilidad del ingreso universitario. Pero más que nada, la reforma universitaria, y eso es donde yo tengo un punto de vista divergente con lo que se ha hecho hasta el momento también, es que no solamente vos puedes enfocar la universidad a una matriz productiva, está bien, tiene que tener una profesión para la vida, pero la universidad es mucho más que eso. La universidad es un lugar donde la gente reflexiona, piensa y genera ideas y conocimiento sobre los problemas de la vida en general. Si no lo planteas hacia la universidad, estás haciendo una universidad mecanicista, no estás construyendo un lugar de generación de pensamiento, de generación de liderazgo. Es de las universidades donde tienen que salir las ideas que nos van a sacar adelante y que van a criticar modelos que a veces que deben ser criticados, pueden ser opresivos, esquemas distintos de desarrollo que nos permitan afrontar los problemas a los cuales estamos abocados como sociedades. Wendy Almeida pregunta, ¿propuestas de control sobre movilidad humana? La primera que creo que hay que trabajar es que hay que ir de manera paulatina, generando un sistema alternativo al uso del auto particular en el país en su conjunto. La intervención es por ciudades, literalmente. Eso implica ir teniendo... me preguntó sobre movilidad, o así, en los temas de tráfico y eso, ¿no? Tránsito y demás. Ya, pues estaba movilidad humana, me confundí. También la gente más pensando en migración y otras cosas, ¿no? Tienes que ir generando condiciones que vayan bajando el incentivo al uso del auto particular. Y eso tiene directa relación también con el bajo costo que existe de los combustibles de gasolina acá en el Ecuador. Yo no digo que hay que ir a la eliminación absoluta de los subsidios. Aquí hay un proceso paulatino que te genera un proceso de transición que esté vinculado a la utilización de eso hacia un esquema mucho más sustentable
y de manejo de energía alternativa en un esquema de movilidad alternativo y además masivo de las personas. Entonces son dos cosas. Yo soy quien cree que a nivel de las ciudades debe desarrollarse y a nivel de las parroquias rurales también un fomento clarísimo del uso de la bicicleta. Creo que eso es una alternativa real y concreta que permite movilizarse territorializadamente, que permite necesariamente la posibilidad de la gente más vinculada con su comunidad, te permite ser mucho más responsable con muchas cosas que suceden alrededor tuyo, en tu comunidad, y además te da una alternativa real y plausible. En el mundo rural, por estar solamente un ejemplo, la bicicleta sí es un medio de transporte para el trabajo, siempre así. Entonces, ¿por qué no potenciarla más y le da seguridad? Tienes que rediseñar para eso las ciudades e ir generando condiciones para eso. Y eso hay que hacerlo de manera radical, yo creo. Si por otro lado la discusión de una matriz energética diferente para la movilidad del transporte público masivo. Y además un proceso de educación en todos los niveles para que peatón, el que maneja el bus, el taxi, el carro y la bici, sepan cuáles son sus derechos y obligaciones en la cotidianidad. Si logras pacificación de las vías, has bajado mucho el índice de violencia en la ciudad de su completamente. ¿Qué harías tú con las reservas de petroleras del Yasuní? Bueno, yo, y lo señalaba con claridad, nosotros vamos a respetar el Yasuní, vamos a seguirlo promocionando con una iniciativa hacia el interno y hacia el exterior sin condicionamientos. No creemos nosotros que uno pueda decir sí, vamos a no explotar el petróleo, pero si es que me dan plata. Eso creo que no es una medida que tenga credibilidad ni al interno ni hacia afuera. Si uno va por el tema del Yasuní, yo creo que en la Amazonía ecuatoriana sobre todo es importante para el mundo, pero en la Amazonía porque hasta ahora, luego de 40 años, no existe una matriz productiva diferente para la Amazonía que sea la explotación de recursos naturales. Y hemos aprendido lo que fue la explotación de petróleo en el nororiente. En el suroriente vamos a entrar con 11 bloques petroleros y además minería a gran escala. Eso no ha cambiado la matriz. No hay una inversión clarísima en fomentar ecoturismo, procesos agroforestales. ¿Qué opciones a eso serían? Yo creo que sí, el ecoturismo para mí es una herramienta. La Amazonía debe tomar ya de manera sistemática en la utilización responsable de los recursos, inversión clara en fomentar un esquema productivo distinto para la gente de la Amazonía. Para mí el ecoturismo es una salida y otra es el tema forestal. Sin afectar bosque primario, recuperando tierras degradadas, ¿no? En un esquema de madera certificada de alto nivel y valor agregado, que dé y le dé el valor que eso tiene en el puesto que debe ocupar un producto generado en un lugar tan complejo y tan sensible como es la Amazonía ecuatoriana. Yo pienso que eso es algo que se debe hacer de manera radical y en serio. Si vemos los porcentajes que se invierte ahora en materia de turismo en el presupuesto del Estado, es mínimo. No pasa de poco más de 30 millones de dólares. Ahí no hay una, por más que el Plan Nacional del Buen Vivir te dice que esa es la nueva matriz productiva, no vemos de manera sostenida una estrategia en ese sentido. Andrés Conrado pregunta, ¿un joven trans que hace la calle accede a empleo y puede acceder a vivienda? Yo creo que una de las medidas claras que hay que tener de inclusión y de no discriminación tiene que ver exactamente con generar oportunidades para todos los seres humanos. Pienso que la forma de marginalización que ha construido la sociedad para los seres humanos en su conjunto ha hecho que para los trans sus posibilidades de acceder a oportunidades de estudio o trabajo son mínimas. Y creo que hay que tener una política clara de inclusión a uno de los sectores más marginalizados que existen en la sociedad. Yo estaría convencido de abrir esas oportunidades, de dar la posibilidad de que tengan acceso a educación, que tengan una profesión y que adicionalmente puedan vivir de ella con dignidad. Creo que esto es básicamente lo que hay que hacer para que este momento no solamente puedan escoger dos opciones, ¿no es cierto? Porque lo digo así, o es el tema de los salones de belleza, que es muy respetable, o es el ejercicio del trabajo sexual. Entonces, eso no es correcto. Eso es que la sociedad va armando a través de la discriminación dos caminos a los cuales no puedes salir de ahí. Yo creo que hay que ir transformando esa realidad y posibilitándoles, son seres humanos como cualquier otro, tienen posibilidad de formarse, estudiarse, graduarse, ir a la universidad si quieren, una carrera técnica, vivir como el resto, ¿no? Realizándose en la vida. María José Bermeo pregunta en el tema de derechos para los LGBT, que hablabas justamente, ¿qué propones sobre el tema del matrimonio gay? Yo pienso que eso es algo que en su momento el Ecuador va a tomar una decisión. Yo creo que soy partidario de que así sea, pero no se lo puede imponer. Creo que la sociedad tiene que discutirlo
y hay que abrir el debate, claro, para que vaya avanzando y reconociendo esto como un acto de no discriminación. En otros lugares le llaman matrimonio igualitario, es justamente una política de no discriminación hacia personas que han optado una opción distinta a la heterosexual. Y pienso yo que en este momento ya la legislación acepta la unión de hecho, y eso es importante porque reconoce que hay unas obligaciones que se generan justamente en el momento que hay dos personas que quieren tener un proyecto de vida en común y adicionalmente establecen un régimen patrimonial. Entonces, ahorita lo que no existe es el tema del matrimonio como tal, pero los uniones de hecho además tienen una validez y un reconocimiento frente a los jueces. Entonces creo que el Ecuador ya ha avanzado, pero hay que ir mucho más allá, sin discriminación. Pero eso no se impone, se debate y se discute. Creo que es muy importante eso. Tu mirada al trabajo doméstico es otra pregunta que nos llega a través del Twitter. Mira, yo creo que el trabajo doméstico digno, con protección, con afiliación a la seguridad social, es un trabajo doméstico que te permite opciones económicas reales para muchas personas. Y yo creo que sobre todo para las mujeres, lastimosamente, es la figura, ¿no es cierto?, aún vigente. Debería ser en general para todos, pero con los esquemas de un trabajo absolutamente normal. Yo lo que no estoy de acuerdo es un trabajo doméstico que lo que refleja es un sistema de explotación laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Todavía están vigentes en el Ecuador las recomendaciones que te dicen vamos a la sierra o a la costa o al oriente, ¿no es cierto? Como saben decir, ¿no?, entre comillas, ahí hay unas guambras que los papás te prestan para que les lleves a trabajar, ¿no? Porque los papás dicen, llévele nomás, cuidarale y llévele para que trabaje en la casa y le ayude en la casa. Y la ayuda en la casa terminan siendo 18 horas al día de trabajo, por lo menos. Quién sabe si le estarán pagando, le dan un plato de comida, no sabemos en qué condiciones. Ese esquema de trabajo doméstico yo no estoy de acuerdo. El otro creo que debe ser valorado, reconocido, es un aporte trascendental y además te permite la posibilidad cierta de apoyar en la economía de la gente, pero con respeto absoluto a la seguridad social y sin situaciones de explotación y maltrato. Ya, dice que se refería al tema de migración, de inmigración y refugio, en el tema de movilidad humana. Pero bueno, de paso tocamos el tema también. No, hay que darle protección porque además existen muchas situaciones de explotación afuera también. Para eso creo yo que el establecer convenios de protección y vinculación directa en la política internacional del Ecuador con los países donde existen ecuatorianos y ecuatorianas que están allá trabajando en este campo, debe generar líneas de protección y de seguridad social a la gente que hace ese trabajo, porque si no también caes en redes de explotación y situaciones muy complicadas. Yo creo que el Ecuador debe banderar el hecho de esa seguridad de los ecuatorianos y ecuatorianas de afuera. O sea, tiene que tener un nivel de gestión y liderazgo en las relaciones bilaterales que garanticen, ¿no es cierto?, necesariamente esas condiciones. Estamos ahora, esta campaña es en redes sociales, en medios digitales, y veo que tú también te mueves mucho a través de las redes sociales. ¿Qué resultados te ha generado esto en tu campaña electoral y cómo has logrado acercarte a la gente? Me ha permitido un nivel de debate, a veces no puedo estar tan encima como yo quisiera, porque me toca, entre otras cosas, estar teniendo entrevistas, foros, hablando con la gente en la calle. Entonces no es muy chévere estar haciendo eso y a la vez ahí tuiteando. O sea, no, cuando estableces comunicación con alguien de manera personal y concreta y físicamente, hay que hablar con la gente, verse a los ojos, hablar con él. Entonces, a veces no le puedo dedicar todo el tiempo que quisiera, pero me ha permitido escuchar cosas, aprender cosas y sobre todo tener un medio de comunicación para poder trasladar lo que estoy haciendo y en algunos casos también tener debates bien interesantes. También uno tiene que un poco protegerse, ¿no? Es como hay que ponerse no sé si un traje que te permita no cargar las malas vibras de que puede uno verse sometido a nivel del Facebook o del Twitter, ¿no? Yo he tenido casos, en el caso del Facebook, por ejemplo, me han abierto varias direcciones con variaciones de mi nombre, en la cual aumentando otros nombres, poniendo unos segundos apellidos, en los cuales se han dedicado a difamar. O sea, yo ni siquiera me he enterado por terceros que me dicen, ¿qué estás diciendo en el Facebook? Yo, ¿de qué? Yo solo también tengo una página oficial que se llama Norman Wright Político y es una fanpage en el Facebook. Yo no tengo un Facebook personal. Hay por ahí unos colgados, hay uno sobre todo que no uso hace siglos, que además fue hackeado varias veces
y por las razones por las cuales yo tuve que frenar eso. Y también en el Twitter a veces tienes esta cantidad de troles o gente que no tiene, diría yo, mucho más que hacer, o su trabajo es ese. Entonces tienes que un poco tener también saber manejar la herramienta, ¿no? Porque a veces te dicen cosas que no son reales y también hay cosas que lo que buscan es desconcentrarte, causarte daño, hacerte una especie como de guerra psicológica. Entonces también cuando estás en la vida pública, el Twitter tiene que ser manejado de tal manera, al igual que el Facebook, que te dé cierto nivel de objetividad, ¿no? Porque si no, uno puede también alejarse de la realidad y además de eso sentirse muy afectado por todas las cosas que a veces te dicen, porque claro, todo el mundo cree que te puede decir un montón de cosas, yo creo que es absolutamente real, pero también uno debería saber, ¿no?, cuáles son los límites, ¿no?, en el uso también de esas herramientas. Esta pregunta también la hicieron a través de nuestra red en Facebook. ¿Cuáles han sido tus mejores experiencias en la política? ¿Mis mejores experiencias? Antes, yo como siempre he dicho, el trabajo organizativo por derechos humanos, entonces siempre es un trabajo político. Entonces yo creo que he estado haciendo política muchos años de mi vida. Y ahora estoy haciendo un tipo de política que es el de la representación formal y todas estas cosas. Una de las mejores experiencias que tuve fue una que tuve y que siempre la cito, la verdad, en Bastión Popular, cuando trabajé en defensorías comunitarias para los derechos de niños y niñas, la que no maltrate, y jóvenes. Y una de estas madres comunitarias, porque así es el Ecuador, el cuidado de los hijos está en las manos de las madres, mamás, tías, lo que sea, mujeres, amigas, o las madres institucionalizadas que son las comunitarias. Me decía, vea, yo estoy feliz de trabajar en la defensa de los derechos de los niños y niñas, me encanta, para que no les peguen. Y ella me dijo, entonces, ¿por qué me pegan a mí? Entonces, para mí eso fue una experiencia súper valedera, porque esta mujer de unos 30 años de edad se dio cuenta de que tenía derechos, porque trabajó por los derechos de seres humanos más chiquitos nomás. Ella no sabía eso. Y esa toma de conciencia para mí es uno de los liberatorios más importantes que existe. Para mí esa es una de las experiencias más importantes. Y otra maravillosa fue cuando logramos ya tener la constitución que construimos en Montecristi. Creo que la Asamblea Nacional Constituyente para mí fue una experiencia que marcó mi vida total y completamente. Hay bastantes inquietudes sobre el tema de la migración, la movilidad humana. Dice, se relaciona mucho hoy a los cubanos, colombianos con la delincuencia. Tu mirada al respecto y qué hacer con el tema de su ingreso al país. Primero, rechazo absoluto a esa. Yo creo que se ha creado una idea que no tiene una vinculación real con lo que pasa. No hay una estadística que diga que la mayoría de delitos que se están cometiendo en el país está siendo cometido por extranjeros, ¿no? Entonces, creo que eso, primer punto. Dos, yo creo que el Ecuador tiene que decir al mundo, el Ecuador es un país que abre sus puertas, porque nosotros tenemos muchos ecuatorianos y ecuatorianas de afuera. Y además yo he trabajado en el municipio fuertemente con campañas claramente para eliminar la discriminación. Hay una que se llamaba ¿qué harías si estuvieras en estos zapatos? Que era justamente cualquiera puede ser migrante en cualquier momento. Entonces si hay que pensar en eso, uno piensa cómo tiene que tratar a las personas que vienen acá, posiblemente por las mismas razones por las cuales nuestros ecuatorianos y ecuatorianas tuvieron que irse a otro lado, para buscar oportunidades, mejores condiciones de vida, por su familia, para ellos mismos. Entonces primero hay que decir al mundo, mire, el Ecuador siempre tiene las puertas abiertas, y lo va a seguir teniendo para todas aquellas personas que traigan trabajo, que traigan productividad, que quieran invertir en el Ecuador, que traigan paz, ¿no es cierto? Y a las que hay que apoyarles porque están huyendo de la violencia. Yo creo que no hay que tener claros en eso, y es lo que yo digo. Y ser duro en la aplicación de la ley a cualquier persona extranjera que viene acá y hace cualquier cosa ajena a lo que establece nuestra Constitución y la ley. Si genera violencia, si genera corrupción, se le aplica la ley y punto. Es lo que hay que hacer. Pero esa claridad hay que tener. Yo creo que el fenómeno de la movilidad humana debe ser analizado también desde la perspectiva de lo que los ecuatorianos y ecuatorianas sufren en el exterior. Y con esa claridad hay que establecer unos lineamientos de política pública que permiten, entre otras cosas, uno, ver mecanismos de formalización de la vida de esas personas en el Ecuador. Si tú no le das una alternativa legal de supervivencia a quien ha venido acá y un mecanismo que te permita ir sabiendo, ¿no?, si esa persona no está delinquiendo, si es que está aportando, cuáles son sus condiciones,
no le estás dando una oportunidad de vida real. Entonces le vuelves mucho más vulnerable a caer en redes de explotación o a tomar opciones de delincuencia por razones de supervivencia. Entonces eso creo que es muy importante. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar. Y hay que ser firme. El Ecuador lo que debe controlar y exigir que se controle a los propios países de los cuales están saliendo las personas es de que haya un control interno en sus países sobre quién es la gente que también está saliendo. Creo que hay que tener un nivel de control importante ahí. Y por otro lado, nosotros también tenemos todo el derecho de precautelar que las situaciones de violencia de otros países no se trasladen al Ecuador. Pero yo no parto del hecho de que el extranjero per se está mal para el Ecuador. Creo que es importante, es clave. El mundo, además, debería tener libre movilidad de personas, no solamente de capitales. Yo soy absolutamente partidario de eso, porque si no, no estamos generando un mundo mucho más justo. Tenemos conectado a Beto Chávez. Dice, ¿qué opina sobre la ley de comunicación? ¿Se debe redistribuir las frecuencias? Yo creo que sí, pero hay que hacerlo de una manera que no vaya generando nuevas formas de concentración. Yo te doy un ejemplo. Puede ser que ahora se pongan los nombres de las frecuencias a nombre de otras personas, pero hay que preguntar quién es la persona que atrás les da el equipo, la antena, el ecualizador, ¿no es cierto?, los transistores para que esa radio funcione, por citar solamente un ejemplo. Yo creo que ahora está pasando que por ahí atrás hay personas que tienen a esos distintos nombres que ahora están teniendo las frecuencias, pero atrás hay uno solo que les da el equipo, la antena y la posibilidad para que trabajen. Entonces al final hay como esta tendencia de ver cómo hago yo para ir viendo cómo me muevo. Yo estoy de acuerdo con el principio y creo fuertemente en el hecho de que haya acceso a una comunicación mucho más libre y sobre todo comunitaria. Pero es súper interesante que así sea. Sin embargo, hay que tener procesos que vayan equilibrando, inclusive de la concentración que pueda haber de frecuencias por personas vinculadas a los gobiernos de turno, ¿no? Bueno, vamos a finalizar. Quisiera que por favor les des un mensaje a las juventudes del Ecuador. Bueno, decirles que construyamos un país en el cual los jóvenes tengan la posibilidad de ser lo que son, jóvenes, sin cargas, sin culpas, creativos, con pasión. Yo creo fuertemente en que la fuerza de la juventud es lo que mueve también el país, y en tanto en cuanto cada vez los jóvenes creen más, es decir, que creen en ellos mismos, creen en su comunidad y además creen en generar cosas nuevas, el Ecuador tiene opciones de ser realmente un país absolutamente distinto, mucho más digno y sobre todo brillar total y absolutamente como creo que este país se lo merece. Allen Castro pregunta, en el tema impositivo, ¿te parece necesaria una reforma tributaria? Yo creo que sí, pero a generar incentivo económico para premiar a quienes generan empleo juvenil. Y además yo creo que hay que potenciar áreas en las cuales los jóvenes y sus proyectos de vida se sienten también muy atraídos últimamente. Yo pienso que si uno genera una política económica real de fomento y producción de bienes culturales, o de producción audiovisual, por ejemplo, que tiene directamente vinculación también con la música y otras manifestaciones artísticas, le das la oportunidad a los jóvenes también a que articulen sus actividades y sus proyectos de vida a una opción que tiene el fomento y la oportunidad de ser una industria que sobre todo capte toda esa creatividad que ahora está en juego. Yo estoy pensando, por ejemplo, que el Ecuador debería, a través de generar corredores culturales, a través de atraer, por ejemplo, a que importantes producciones a nivel mundial de cine se realicen aquí en el Ecuador. Creo que eso movería muchísimo las posibilidades del aprendizaje en distintas áreas y sobre todo de jóvenes, porque eso mueve electricistas, eso, una producción de estadísticas mueve carpinteros, trabajas adicionalmente entre costureros, diseñadores, publicistas, artistas, músicos, y se necesita un montón de trabajo. Entonces, si uno logra tener eso y posicionar al Ecuador como un lugar donde puedes llevarse a cabo estos actos, ¿con qué objetivo? No que siempre sea un lugar de locación, sino que sea utilizado de manera transitoria, ¿no?, para fomentar también el fortalecimiento de nuestra capacidad creativa y de fomento de esa industria. Yo creo que el Ecuador tiene una potencialidad creativa alucinante, pero todo sigue manejándose a través de la idea de cuánto el programa del Ministerio de Cultura podrá darte para hacer eso, cuando si lo manejas como una industria,
y tomas la característica del tema cultural como una industria real que fomente valores nacionales, creatividad, lo que tenga que hacerse, ¿no es cierto? Pero que reconozcas el nivel de creatividad. Pienso que como a toda industria que le ayudas en cualquier parte del mundo, le proteges, le fomentas, le das una estrategia, le articulas, tienes una política tributaria que también le dé incentivos a esa actividad económica. Ahí yo creo que hay una salida para el Ecuador también muy, muy interesante, como sucede en otras partes del mundo. Entonces yo pienso que ahí hay que dar esas opciones. Ahorita los chicos estudian cine, estudian música, actuación, arte, están metidos en diseño, hacen esas cosas. ¿Dónde es el mercado donde ellos se ubican? ¿No? Esa es la gran pregunta. Entonces el tema es que eso tiene que irse ampliando, y esa es una de las opciones donde puede ser bien interesante la inversión extranjera incluso, y de esa manera generas un fomento de mano de obra mucho más amplio y das alternativas reales. Fidel Terán también pregunta qué piensas hacer con el sistema carcelario. ¿Qué reformas harías de las cárceles? Bueno, la primera de ellas es ir fortaleciendo una inversión sostenida para que haya condiciones de vida digna ahí, y también oportunidades de emprendimiento colectivo. Creo que tanto en cuanto vayas generando estas opciones, generando un espacio de dignidad donde haya un proceso real de rehabilitación, puedes pensar en el hecho cierto de manejar eso dentro de un esquema democrático, ¿no? Yo soy partidario de que eso debería fortalecerse y se debería trabajar fuertemente en ese sentido, y por otro lado también tener un esquema de sanciones que no solamente sea en el tema de la prisión, dependiendo de la gravedad de los delitos. Hay muchos temas que tienen que ver con trabajo comunitario. Yo digo en el tema de los límites de límite de velocidad. Yo no sé si la sanción sea necesariamente la cárcel, pero si le dices al señor que lo que debe ir a hacer es ciclovías, ¿no es cierto?, durante un mes, eso es otra cosa, porque además le estás metiendo en una responsabilidad real, ¿no es cierto? Si le metes a que cuide los parques, a que ayude a cuidar los árboles, a construir veredas más anchas, al proceso de educación ciudadana, eso es un interesante tema que cumple otro rol también, y sin embargo es parte de una obligación. Trabajo comunitario. Absolutamente. Bueno, te agradecemos, Norman, por haber participado en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes.